Hoy vamos a meternos de lleno en cómo transformar esas consultas SQL que van a pedales en auténticos cohetes. En los próximos minutos vamos a dominar una de las herramientas más potentes que existen en cualquier base de datos, los índices. ¿Listos? ¡Vamos allá! ¿A quién no le ha pasado? Esa consulta que lanzas y te puedes ir a tomar un café. Y otro. Es, sin duda, una de las cosas más frustrantes. Bueno, pues hoy vamos a entender exactamente por qué pasa eso. Y, lo que es mejor, cómo ponerle remedio. Vale, vamos directos al grano, el diagnóstico. Porque para poder arreglar una consulta que va lenta, lo primerísimo es entender qué diantres está haciendo la base de datos para tardar una eternidad. Pues mirad, si no tiene una guía, el motor de la base de datos, no le queda otra. Tira por la calle de en medio y hace lo que se llama un table scan, un barrido completo de la tabla. Y sí, es literal, se pone a mirar cada una de las filas, una a una, hasta que encuentra lo que le hemos pedido. Es pura fuerza bruta. Y sí, es tan ineficiente como os estáis imaginando. La analogía perfecta para esto es un libro, pero un libro sin índice. Imaginaos un tocho de 800 páginas y tenéis que encontrar un tema muy concreto. La única opción, leerlo de cabo a rabo, línea por línea. Pues eso mismo, es lo que le pasa a la base de datos cuando no tiene un índice en la columna por la que estamos buscando. Pero bueno, por suerte, para este problemón, hay una solución que es, una maravilla. Es elegante, es potente, y aquí es donde entra en escena el protagonista de hoy, el índice. Entonces, ¿qué es exactamente un índice? Pues pensad en él como una estructura de datos extra, una especie de chuleta que se crea a la base de datos. Es un atajo, un carril rápido hacia los datos. En vez de leerse toda la tabla, la base de datos va, consulta este índice que le dice, mira, lo que buscas está aquí, y ¡zas! Va directo al grano. El resultado, como podéis imaginar, es que la velocidad de búsqueda se dispara. Y el impacto real de esto es brutal. Al usar un índice, el motor necesita leer muchísimos menos datos del disco. Y claro, esto tiene un efecto en cadena. No solo se reduce el tiempo de espera, es que además baja el consumo de CPU, bajan las operaciones de entrada y salida. En resumen, todo el sistema respira, se vuelve mucho más eficiente y el coste de la consulta cae en picado. Pero claro, como casi todo en esta vida, esto tiene una cara B. No hay magia gratis. Los índices son una pasada para las lecturas, para buscar datos, pero tienen un coste. Y es súper importante entenderlo, porque no se pueden crear índices a lo loco. Aquí está el kit de la cuestión. Por un lado, las lecturas, o sea, las búsquedas con un where o un join, se vuelven rapidísimas. Pero por otro, las escrituras, es decir, cada vez que hacemos un insert, un update o un delete, se vuelven más lentas. ¿Por qué? Pues porque la base de datos tiene que hacer doble trabajo. Actualizar la tabla y además actualizar cada uno de los índices que tenga. De ahí la regla de oro. Se indexan las columnas que usamos un montón para filtrar y para unir tablas, pero ni se nos ocurre indexar columnas que están cambiando todo el rato. Muy bien, ya hemos decidido que necesitamos un índice. La pregunta del millón ahora es, ¿cuál? Porque no hay un solo tipo. Hay dos principales, el clustered y el non-clustered, y saber cuál elegir es de verdad una de las decisiones de diseño más críticas que podemos tomar. Empecemos por el clustered. Este es el índice especial, el VIP. ¿Por qué? Porque no es una estructura aparte. No, el índice clustered es la tabla. Dicta el orden físico en el que se guardan las filas en el disco. De hecho, en SQL Server, cuando creas una clava primaria, normalmente te crea un índice clustered por defecto. Y por esta misma razón, porque ordena físicamente la tabla, solo puede haber uno. Solo uno por tabla. Lógico, ¿no? La tabla solo puede estar ordenada de una manera. La analogía del archivador es clavada para esto. El archivador es la tabla, y los documentos están metidos físicamente en orden, por ejemplo, por número de expediente. Si queremos buscar los expedientes del 100 al 150, solo tenemos que ir a ese cajón y ¡pum! Ahí están todos juntitos. La búsqueda es súper eficiente. Y luego tenemos el non-clustered. Este, por el contrario, sí que es una estructura separada, como el índice de un libro. Contiene el valor de la columna que hemos indexado y un puntero, una dirección que nos dice dónde está la fila completa. Para crearlo, por ejemplo, en SQL Server, es tan sencillo como un create non-clustered index y el nombre que le querramos dar. Y como es una estructura adicional, pues aquí sí que podemos tener varios, todos los que necesitemos. Volviendo a las analogías, este es el índice de toda la vida de un libro. No es el libro en sí, es una lista al final que te dice el tema A está en la página 50, el tema B en la 124. Nos da diferentes maneras de encontrar la información rápidamente dentro del mismo libro. Vamos a ponerlo todo junto para que quede súper claro. Clustered, solo uno por tabla, porque los datos solo pueden tener un orden físico. Non-clustered, podemos tener un montón. El clustered ordena las filas de datos de verdad, físicamente. El non-clustered no,
solo crea su propia lista ordenada. Por eso decimos que el clustered es el dato, mientras que el non-clustered solo almacena punteros hacia el dato. Es la diferencia clave entre el archivador ordenado y la libreta de apuntes que nos guía. Vale, genial. Ya hemos creado nuestro índice. Pero, ¿cómo sabemos si la base de datos nos está haciendo caso? ¿Cómo sabemos si lo está usando? Y, más importante, si lo está usando bien. Pues para eso hay que levantar el capó y echar un vistazo a su plan de trabajo. El famoso plan de ejecución. Esto es básicamente el mapa de ruta que se traza el motor de la base de datos. Nos chiva su estrategia paso por paso. Mira, para esto voy a leer toda la tabla, para esto otro voy a usar este índice y para unirlo voy a hacer esto. Es la herramienta definitiva, la prueba del algodón para saber por qué una consulta va como un tiro o como una tortuga. Y dentro de ese plan hay que fijarse sobre todo en 3 operaciones. Pensemos en una jerarquía. Abajo del todo, lo peor, el table scan. Es como coger un camino de cabras, lee toda la tabla. Un escalón por encima, el index scan. Es una carretera comarcal, ya es un atajo, pero sigue recorriendo gran parte del índice. Y arriba, en la cima, el objetivo, la index seek. Esta es la autopista, va directo al dato, sin rodeos. La idea clave es esta. Si vemos un table scan en el plan, es una señal de alarma, una bandera roja ondeando. Casi siempre significa que nos falta un índice. En cambio, si vemos un index seek, eso es música celestial para nuestros oídos. Es el objetivo, la confirmación de que nuestro índice está funcionando a la perfección para esa búsqueda. Ojo, que un scan a veces no es malo si vamos a leer casi toda la tabla, pero para buscar algo concreto, el seek es el rey indiscutible. Al final, el resumen es así de sencillo. Un table scan se lo mira todo, sin piedad. Un index scan se mira gran parte del índice, de la guía, pero un index seek coge esa guía y va directo a la página, a la línea exacta que necesita. Es la diferencia entre buscar con una excavadora o con un bisturí. Y con esto cerramos el círculo. La próxima vez que una consulta se quede pensando más de la cuenta, la pregunta clave ha cambiado. Ya no es solo por qué va lenta, sino más bien qué camino está tomando, la autopista directa o el sendero lleno de baches. Lo bueno es que ahora tenemos las herramientas no solo para saberlo, sino para construir esa autopista.